Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se purifique, será llevado al sacerdote. Y el sacerdote saldrá fuera del campamento y lo mirará, y si ve que la llaga de lepra ha sanado en el leproso, el sacerdote mandará tomar para el que se purifica 2 avecillas vivas y puras, madera de cedro, grana y un hisopo. Y mandará el sacerdote degollar una avecilla en una vasija de barro sobre agua viva. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre el agua viva. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y lo declarará puro, y soltará la avecilla viva en el campo libre. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y rasurará todo su pelo, y se lavará con agua, y será puro, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda por 7 días. Y el 7º día rasurará todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, todo su pelo rasurará, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será puro. Y el 8º día tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin defecto, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda de grano, amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante del Eterno, a la puerta del tabernáculo de reunión, al hombre que se ha de purificar, junto con estas cosas. Y tomará el sacerdote uno de los corderos, y lo ofrecerá por la culpa, junto con el log de aceite, y los mecerá como ofrenda mecida delante del Eterno. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar santo, porque como la ofrenda por el pecado, así la ofrenda por la culpa es del sacerdote, es cosa santísima. Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y tomará el sacerdote del log de aceite, y lo echará sobre la palma de su propia mano izquierda. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante del Eterno. Y de lo que quede del aceite en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda por la culpa. Y lo que quede del aceite en la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por el delante del Eterno. Y ofrecerá el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se purifica de su impureza, y después degollará el holocausto. Y el sacerdote hará arder el holocausto y la ofrenda de grano sobre el altar, y hará el sacerdote expiación por él, y será puro. Pero si fuere pobre, y no tuviere lo suficiente, tomará un cordero para ofrenda por la culpa, para ser mecido, a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda de grano, y un log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según sus posibilidades, y uno será para el sacrificio por el pecado, y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del Eterno. Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa, y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante del Eterno. Luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho esparcirá el sacerdote del aceite que tiene en su mano izquierda, 7 veces delante del Eterno. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para hacer expiación por el delante del Eterno.
Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones de paloma, según pueda. Uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, además de la ofrenda de grano, y hará el sacerdote expiación por el que se purifica delante del Eterno. Esta es la ley para el que tuviere plaga de lepra, y que no tuviere lo suficiente para su purificación. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, que yo les doy en posesión, y yo ponga una plaga de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión. Vendrá aquel a quien pertenece la casa, y dirá al sacerdote: parece que hay como una plaga en mi casa. Y el sacerdote mandará desocupar la casa antes que él entre a mirar la plaga, para que no sea declarado impuro todo lo que está en la casa, y después el sacerdote entrará a mirar la casa. Y mirará la plaga, y si la plaga en las paredes de la casa estuviera en hoyos verdosos o rojizos, los cuales parezcan más profundos que la superficie de la pared. El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de la misma, y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote, y la mirará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa. Entonces el sacerdote mandará arrancar las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar impuro. Y hará raspar las paredes de la casa por dentro, alrededor, y echarán el polvo que hayan raspado fuera de la ciudad en lugar impuro. Y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las anteriores, y tomará otro barro y recubrirá la casa. Si la plaga vuelve a brotar en la casa, después de que se hayan arrancado las piedras, raspado y recubierto la casa, entonces el sacerdote entrará y mirará, y si la plaga se hubiere extendido en la casa, es lepra maligna en la casa, es impura. Derribará, por tanto, la casa, sus piedras, su madera y todo el barro de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad a un lugar impuro. Cualquiera que entre en aquella casa durante los días en que fue cerrada, será impuro hasta el atardecer. Y el que duerma en aquella casa, lavará sus vestidos, y el que coma en aquella casa, lavará sus vestidos. Pero si el sacerdote entra y mira, y la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote la declarará pura, porque la plaga ha sanado. Entonces tomará para purificar la casa 2 avecillas, madera de cedro, grana y un hisopo. Y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre agua viva. Y tomará la madera de cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla degollada y en el agua viva, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con el agua viva, con la avecilla viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad, en el campo libre, y así hará expiación por la casa, y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de la tiña. Acerca de la lepra del vestido y de la casa. Acerca de la hinchazón, de la erupción y de la mancha blanca. Para enseñar cuándo es impuro y cuándo es puro. Esta es la ley de la lepra.